Pascual Fondemora lo fue absolutamente todo en el Villarreal Club de Fútbol, ya que además de ser un jugador importante en su época, acabó siendo directivo, presidente y sobre todo el gran salvador del club en varias ocasiones. Fondemora es el único presidente que jugó como titular en el primer equipo, siendo un jugador muy importante en el Foguete Caz, aquel que ganó el campeonato amateur y estuvo cerca de la final del campeonato nacional en los 50. Los que lo conocen lo recuerdan como un futbolista de calidad y de mucha clase, siendo un centrocampista con llegada. Como jugador muy técnico y muy buen jugador. Era un enamorado del fútbol. Pascual Fondemora jugaba muy bien al fútbol, pero no era digamos, un hombre de choque, un hombre no. Tocaba, era un jugador de aquella época que no había muchos. Su pasión. Su vida. Nació futbolista y murió futbolista. Murió con las botas puestas. Fondemora era el capitán, Fondemora era el jefe, hombre. Fondemora. Tras su periplo como futbolista, que duró casi 15 años, decidió hacerse con las riendas del club tras los problemas con las directivas, llegando a ser jugador y directivo a la vez. Pascual, que era un enfermo del fútbol, pues se retira como jugador, pero no quiere desligarse. Entonces va de directivo, va de dirigir a los juveniles, va de secretario técnico y acaba siendo presidente. Y como presidente le cuesta una fortuna. El hecho de ser presidente, él tenía más, era más aficionado, jugador de fútbol, él lo vivía de tal manera que a veces pues hacían cosas que no era de pensar y decir, oye, no, él tenía una pasión tremenda en el fútbol. Dejó el fútbol como futbolista y entró en la directiva. Y a raíz de ahí, todo lo demás. La misma gente que integraba el Foguete Caz entró a formar el Villarreal. Y de ahí que continuara, no sé si ya fue presidente directamente. Si como futbolista era ambicioso, como presidente lo fue más, siendo su gran objetivo llevar al Villarreal a lo más alto y que lo conocieran en toda España. Fondemora era un apasionado del fútbol, él tenía una afición loca y él quería tener siempre lo mejor. Un ganador nato. Y la verdad es que yo en la época de cuando estuve de segundo entrenador lo viví ya esa época y bueno, y la verdad es que era tremendo, estaba metido en todo. Él si hubiese podido, hubiese subido el equipo a primera. Siempre recurrían a él. Y es el que hace, dijéramos, pues bueno, hacía falta. Si no hubiera estado Fondemora, posiblemente el club no lo hubieran cogido en segunda A, lo hubieran cogido mejor en preferente. Se merece un homenaje, como se le ha hecho muchas veces, y se le reconoce, y siempre que se habla de Fondemora siempre se habla para bien, porque ha sido, dijéramos, el fundador de este club. Su primer gran logro fue llevarlo a la tercera división en el 67, en una etapa en la que encadenó el ascenso a la segunda división en 1970. El equipo del 70 yo creo que es el que hace posible todo esto. Es decir, es el que hace posible que te creas que eso, pues que un equipo en aquel entonces en una ciudad de 30.000 habitantes pues pudiese jugar en segunda división, pues fue todo un hito, ¿no? Fue comparable a eso, a ese cambio tan importante, ¿no? En que lo que ves son ciudades, lo que viene a jugar aquí son equipos que han estado en primera y que han bajado, te da un caché diferente a lo que estabas viendo. Su segundo gran logro fue 20 años después, ya que en el 91 volvió a llevar al equipo a segunda, una etapa que es clave en la historia del club y su futuro. La primera persona que había apostado, que hubo un impasse, que a veces se lo dejaba, que volvía a entrar, pero siempre que había un problema en Villarreal de fútbol, la gente en Villarreal siempre recurría a Pascual Fondemora. Y él siempre era su pasión, era su equipo, era su pueblo, y él nunca decía que no. Yo creo que para él supone el culmen ya, de decir, ahora sí que lo he conseguido. Este equipo estaba muy unido, había una piña tremenda, había un feeling entre todos los futbolistas y ese fue el que nos llevó. Con la ayuda también de las televisiones y esto, pues hace que el equipo, pues eso, que año a año vaya afianzándose y haciendo mejores clasificaciones para poderse mantener. Si ya había salvado al club en los 70 y en los 80 varias veces, ya que siempre estaba ahí en lo económico, fue en los 90 cuando lo hizo ya de forma definitiva, ya que se hizo cargo de las acciones para pasar a ser Sociedad Anónima Deportiva.
Las decisiones del fútbol eran de él. Era el CEO, rey y señor. O sea, Sí, sí. no, nos decía que estaba preocupado porque tenía que hacer la SA. ¿Quién acudió del primero? Pascual Fontdemora. ¿Quién puso el primer dinero? Pascual Fontdemora. No solo en metálico, sino porque Pascual además puso también sus bienes al servicio de, claro, había navales y tal, porque reunir el metálico no es fácil. Tras 8 años en segunda, la enfermedad le impide seguir al frente, por lo que debe dar un paso al lado y vender el club. Ya se hace mayor y los hijos le empiezan a decir, padre, esto no puede ser, deberías... Y es cuando vende las acciones a Fernando Roig. Él lo sabía, lo que pasa que, claro, no lo decía. Y entonces él hacía que muchas cosas, o sea, se dejaba llevar. Y entonces cuando decidimos que tenía que venderlo porque él no estaba bien y no podía ser, después a la hora de hacerlo fue duro porque el día antes de firmar no quería firmar. Se le cruzó los cables y no quería firmar. Él se dio cuenta que no podía seguir con ello, ¿no? Porque entonces nos lo dijo, digo, oye, yo quiero venderlo. Pero dijimos, ¿pero de verdad que quieres venderlo? Porque claro, nosotros en ese terreno no habíamos entrado nunca. Nos dijo, sí, quiere venderlo. Y a partir de ahí, pues, junto con José Manuel, pues vamos escuchando gente que quiere comprar, gente que tal, y aparece la opción de Fernando. Ese año, que es Pascual, ya está empieza a tener su enfermedad, empieza a estar desconectado del club, la familia quería vender el club, pues ya no era lo mismo. Es decir, yo los primeros años llamaba por teléfono y le decía a Pascual que para la nómina de mañana necesitamos tanto. Sube, me daba el dinero, me daba un talón y se había acabado la historia. Pero ya ese año no. Hay 2 o 3 posibilidades de que haya gente que lo compre y sobre el mes de marzo o abril me dice que vaya a ver a Fernando Roig. Y bueno, a partir de ahí pues todo da un cambio. A nosotros nos lo dice José Manuel, que oye, que Fernando Roig quiere comprar el Villarreal y tal. Y recuerdo que era una feria de Orlando, una feria cerámica de Orlando, y en uno de los pasillos me lo encuentro de cara y digo, Fernando, me presento, digo, soy Joaquín Fontdemora. Oye, nos dice José, no, sí, yo estoy interesado en comprar el club y digo, bueno, pues nos ponemos en marcha, nada más lleguemos a España, pues vemos a ver, hablamos y así empezó todo. De la mano de sus hijos, cerró el traspaso de poderes y acciones a manos de Fernando Roig, con lo que el 15 de mayo de 1997 empezaba una nueva era.